Señores, señoras, muy buenas noches. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En esta oportunidad, su programa La Voz de Israel. Y a través de su programa La Voz de Israel, estaremos haciendo conocer la doctrina teológica de Cristo. A través de las Sagradas Escrituras encontramos que nuestro Señor Jesucristo también enseñaba, predicaba los 10 mandamientos de la ley de Dios. Vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura. Libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 20, a la letra dice: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Quiere decir, todo predicador, todo aquel que es cristiano, tenía que hacer conocer lo que habló, lo que predicó nuestro Señor Jesucristo. Y nos sigue hablando a través de las Sagradas Escrituras. Libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 11 y 12. Dice a la letra: cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que les escogiera, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Harás congregar el pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades, para que oigan y aprendan, teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Hermanos en el Señor, aquellos tiempos los profetas de Dios, los hombres de Dios, también hablaban de estos mandamientos de Dios, de esta perfecta ley de Dios, como nos testifica el libro de Nehemías, capítulo 8, en su versículo 8, nos dice a la letra: y leían el libro de la ley de Dios, claramente ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. La persona que lee los 10 mandamientos de la ley de Dios tiene que ser interpretado claramente, interpretado, leído como corresponde, para que así los habitantes, los moradores de la tierra entiendan lo que dice Dios. Entonces también encontramos en el libro de Hechos, los apóstoles también de la misma manera anunciaban aquellos tiempos en el oriente, para que así comprendieran y también escucharon los moradores de la tierra. Libro a los Hechos, capítulo 15, versículo 21. Porque Moisés de los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien les predica, en la sinagoga, donde es leído cada sábado. Quiere decir, hermanos, también nuestros hermanos apóstoles enseñaban los sábados y lecturaban la perfecta ley de Dios. Como lo vemos acá en esta lámina, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y estaremos pues escuchando esta perfecta ley de Dios. Hermanos en el Señor, como dice las Sagradas Escrituras, tenemos que hacer oír para que entiendan y comprendan. Dice a la letra: la ley real, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 8.
el cual mandó poner por obra las 10 palabras. Libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 3, 7 y 9. Primer mandamiento de la ley de Dios. A Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te allegarás, por su nombre jurarás. La justicia seguirás, porque vives y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, de todas tus fuerzas. Este es el primero y el grande mandamiento. Amén, aleluya. Segundo mandamiento de la ley de Dios. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los con nosotros. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo, y no consentirás sobre el pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Juzgad juicio verdadero, y no haréis rasguño en vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Amarás pues al extranjero. Amén, aleluya. Tercer mandamiento de la ley de Dios. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares, a los que me aman, guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén, aleluya. Cuarto mandamiento de la ley de Dios. Acordarte del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. Amén, aleluya. Quinto mandamiento de la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y no maldecirás a tu padre y a tu madre. Cada uno temerá a su padre y a su madre. Yo, Jehová vuestro Dios. Y vosotros, padres, corrige a tus hijos, y te dará descanso, y dará deleite a tu alma. Amén, aleluya.
Sexto mandamiento de la ley de Dios. No matarás a tu prójimo, fue dicho, que ninguno se enojara locamente contra su hermano, porque no sea derramada sangre inocente en medio de tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad, y sea sobre ti sangre. Amén, aleluya. Séptimo mandamiento de la ley de Dios. No cometerás adulterio, no contaminarás tu hija haciéndola fornicar. Mas a causa de las fornicaciones fue dicho, el hombre dejará a padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne. No emparentarás con ellos, o tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Amén, aleluya. Octavo mandamiento de la ley de Dios. No hurtarás, no engañaréis, ni mentiréis ninguno a su prójimo, ni le robarás. No se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldigas al sordo, delante del ciego no pongas tropiezo, mas tendrás temor de tu Dios. Yo, Jehová, fue dicho, no robarás a tu padre y a tu madre. Amén, aleluya. Noveno mandamiento de la ley de Dios. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni améis juramento falso, fue dicho. No menospreciarás a tu prójimo. No andarás chismeando en tus pueblos. No te pondrás contra la sangre de tu prójimo. Yo, Jehová. Amén, aleluya. Décimo mandamiento de la ley de Dios. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén, aleluya. Bien, hermanos, a través de este programa, La Voz de Israel, hemos escuchado los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y también nos recomienda Dios de esta manera. De hoy en adelante el mandamiento de Dios será antorcha y lumbrera que alumbrará los ojos del mundo. Libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 23. Libro de Salmos, capítulo 19, versículo 8 y 11. Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Libro de Jeremías, capítulo 12, versículo 16. Escrito está, en los postreros días saldrá la ley de Jerusalén, la escritura es cumplida. Libro de Isaías, capítulo 51, versículo 4. Libro de Isaías, capítulo 2, versículo 2, 3, 4. Libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. Bien, hermanos, los que suscriben Ezequiel Ataucusi Gamonal, fundador, copilador de la Aimimpu. Misionero general Ezequiel Ataucusi Molina, varón de Dios. De esta manera, hermanos, hemos escuchado la voz de nuestro Señor, que aquellos tiempos también predicaban, anunciaban los profetas y también nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos en el Señor, por eso tenemos que hacer conocer a nivel mundial esta sagrada palabra de nuestro Dios, porque a veces, hermanos, nosotros nos hacemos capaz sin conocer, pero nuestro Dios nos hace conocer estas benditas palabras para que nosotros también andemos conforme a la voluntad de Dios. También nuestro Señor Jesucristo enseñaba aquellos tiempos en Jerusalén, en el oriente. Él también entraba a las sinagogas, lecturaba
esta ley real, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Para que así, hermanos, conozcamos lo que nuestro Dios quiere que nosotros nos interesa para hablar. Y Él quiere que nosotros nos enteremos de sus palabras, para que así, hermanos, poner por obra que nuestro Dios no quiere que mueran ninguno de sus hijos, pero sin embargo, los habitantes, los moradores de la tierra, no queremos buscar a nuestro Dios. A través de las Sagradas Escrituras encontramos como el Padre dice: yo no quiero la muerte del que muere. Entonces también, así como padres de familia que somos, ¿quién va a querer que mueran sus hijos? Entonces está escrito a través del libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, dice: que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová, convertíos pues, viviréis. Entonces, ahora pues, hermanos míos, tenemos que buscar a Dios antes que vengan los días malos. Sabemos muy bien qué es lo que está pasando en este tiempo, qué es lo que está sucediendo a nivel mundial. Hermanos míos, para que así también recapacitemos, busquemos a Dios mientras que sea hallado. A través de las Sagradas Escrituras encontramos, hermanos míos, que lo que nos dice nuestro Dios está haciendo un llamado a los moradores de la tierra para que así sean salvos, porque Dios tampoco no quiere la muerte del que muere. Entonces tenemos que nosotros preocuparnos, buscar a Dios. Hermanos míos, sé que ahora esta plaga virus que ha aparecido, entonces, hermanos, es tiempo de buscar a Dios. Algo nos quiere decir Dios. Nos está haciendo el conocimiento de diferentes maneras. Ahora, Dios dice: ¿a quién llama Dios? Entonces el libro de Salmos, capítulo 49, versículo 1. Oíd estos pueblos todos, escuchad habitadores de todo el mundo. Quiere decir que el Señor está diciendo que oigamos, que escuchemos lo que dice Dios. Hermanos míos, por eso nuestro Dios hace una mención en las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos que buscar a Dios. Entonces, Dios, hermanos, nos va a perdonar nuestros pecados, nuestras faltas. Libro a los Salmos, capítulo 49, versículo 2, dice a la letra: así en los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. El Dios todo creador, lo visible e invisible que ha creado, no hace distinción de raza, de nacionalidad. Pobres y ricos, está siendo llamado nuestro Dios. Entonces, de la misma manera, tenemos que buscar a Dios antes que sea tarde, hermanos míos. Nos sigue hablando a través de las Sagradas Escrituras. Nuestro Dios llama a los pecadores. Está buscando que se arrepientan y busquen, alleguémonos a Dios. Vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura, libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 3. Les dirás pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. Yo me volveré a vosotros, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Quiere decir, hermanos míos, si nosotros buscamos a Dios, nos volvemos a Dios, nos arrepentimos, el castigo que ha decretado no lo mandará, hermanos míos. Por eso nos hace conocer las Sagradas Escrituras, nos habla. Libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 4. No sean como vuestros padres,
los cuales dieron vuestros malos caminos. Quisieran, hermanos, aquellos tiempos, nuestros padres no obedecieron el llamado de Dios a través de sus profetas. Quiere decir que, hermanos, no quisieron escuchar el llamado de Dios a través de sus siervos, los profetas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Entonces, como nos dice la Sagrada Escritura, libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 1, dice a la letra: y ve y entra a los transportados, a los hijos de tu pueblo, y hablará, le dirás: así ha dicho el Señor Jehová, ¿escuchan o dejan de escuchar? Nosotros cumplimos solamente con avisar. El siervo de Dios vino a enseñarnos estas palabras, para que así nosotros también, de lo que hemos creído, transmitirles a ustedes, para que también, hermanos míos, oigan, escuchan, busquen a Dios mientras que sea hallado. Entonces, hermanos míos, las Sagradas Escrituras nos testifican, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días fue a mi palabra de Jehová, diciendo. Quiere decir que, hermanos, a través de sus profetas hablaba Dios, para que sus profetas hablaran al pueblo y se convirtieran y buscaran a Dios. Pero sin embargo, en esta tercera generación no queremos buscar a Dios. Vienen los tiempos malos, hermanos míos. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos en buscar a Dios Todopoderoso, porque Él nos ha prometido darnos la vida eterna. A través de estos santos mandamientos, hermanos míos, si nosotros observamos este decálogo universal, los 10 mandamientos de la ley de Dios, heredaremos la vida eterna. Es una promesa tan grande que ningún presidente de la nación ha ofrecido, hermanos. Entonces nosotros tenemos que pensar. Entonces, hermanos, nuestro Dios, en su grande amor y su misericordia que nos tiene, todavía nos da la vida hasta ahora. Pero sin embargo, nos hemos olvidado de nuestro Dios. Ahora dice: llama a los rebeldes. ¿Pero quién son los rebeldes, hermanos míos? Aquellos que no quieren oír, que no quieren buscar a Dios. Entonces Dios dice: las personas que no preguntan por Dios son rebeldes. Y así dice la Sagrada Escritura. Entonces nos habla el libro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 16. Cuando arrojare yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, serán para la destrucción, los cuales enviará para destruirlos. Entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el arrimo del pan. Quiere decir que, hermanos, nuestro Dios es bueno, no es malo, pero primeramente nos advierte que busquemos a Dios antes que sea tarde. A través de las Sagradas Escrituras encontramos en sus pasajes bíblicos de lo que nos habla nuestro Dios. Por eso, hermanos, en esta oportunidad, a nuestros hermanos que están en la sintonía de este su programa, La Voz de Israel, llegamos a su corazón, a su casa, hermanos, tocando las puertas de sus corazones, para que así ustedes también entiendan y comprendan lo que nuestro Dios está manifestando a través de la Sagrada Escritura. Entonces también nos dice, libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 13. Oh Jehová de esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que dejan de mí se apartan
serán escritos en el polvo, que dejaron la vena de aguas vivas a Jehová. ¿Cuántos nuestros hermanos también que han escuchado, han oído estas palabras? Hermanos, hemos retrocedido al mundo. El mundo prácticamente no hay una salvación en el mundo, pero nuestro Dios sí nos da esa alternativa de darnos la vida eterna. Pero siempre, hermanos, observando este decálogo universal, los santos mandamientos de Dios. Entonces, heredaremos la vida eterna. Porque cada uno de nosotros, hermanos míos, en el Señor, nuestro Dios, se manifiesta de esta manera. Entonces, vamos a seguir viendo lo que dice el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 20. Nos habla aquel profeta Isaías. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Qué es lo que está pasando ahora, hermanos, en estos tiempos? Está sucediendo que en gran manera está aumentando la delincuencia, ya no hay respeto para los mayores. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está pasando? Ahora se están matando unos a otros. ¿Por qué, hermanos? Porque no buscamos a Dios, entonces no preguntamos, no indagamos dónde vive Dios, dónde está Dios. Entonces, por eso, hermanos, entonces la delincuencia cada día más va aumentando a nivel mundial. Entonces, hermanos, es hora de pensar, es hora de analizar, es hora de preguntarnos. ¿Para qué? Para recapacitar, pensar y decir, ¿qué hago ahora? Pero nuestro Señor está esperando a cada uno de nosotros que busquemos. Entonces, a través de las Sagradas Escrituras encontramos este llamamiento que hace Dios. Libro del profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 6. Tú me dejaste, dice Jehová, atrás te volviste. Ahora, hermanos, quiere decir que después de haber escuchado estas palabras, nos olvidamos, nos volvemos atrás, no queremos oír, no queremos preguntar. Entonces, hermanos, por eso viene la ira de Dios. La ira de Dios viene con enfermedades, hermanos. La enfermedad nos va a consumir. Entonces, porque cada uno de nosotros tenemos que ver y analizar a lo que dice las Sagradas Escrituras, nos testifica y nos habla. Por eso cada uno de nosotros tenemos que escudriñar, leer las Sagradas Escrituras, para que así nosotros también tengamos conocimiento a lo que dice la Sagrada Escritura. Vamos a ver el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 15. ¿Qué nos dice? Cuando extendiereis vuestra mano, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando si multiplicaréis la oración, yo no oiré. Llena está de sangre vuestras manos. Quiere decir que, hermanos, cuando nosotros vamos a buscar, cuando es tarde, el Señor no nos va a escuchar, no nos va a oír. Entonces, esto es lo que quiere decir. A través, hermanos, cuando nosotros vamos a buscar y vamos a llamar, nuestro Dios ya no nos va a oír, no nos va a escuchar. Entonces nos está dando la oportunidad para que nosotros, hermanos, tengamos pues esa oportunidad de buscar, de preguntar, ¿dónde está Dios? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que buscar, así como el hombre que busca la plata, el oro, así tenemos que buscar a Dios. Pero sin embargo, hermanos, no nos interesa de buscar a nuestro Dios. Él está apto a dejarse hallar para que nosotros
seamos pues libres de estas plagas que vienen. Entonces, los que obedecen el llamamiento, les ofrece Dios. ¿Qué nos ofrece Dios? Este llamado que hace nuestro Dios. Si nosotros obedecemos, hermanos, ¿qué nos dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 16? Por tanto, de así ha dicho el Señor Jehová, aunque los ha echado de entre las gentes, lo que he esparcido para la tierra en todo, les seré un pequeño santuario en la tierra donde lleguen. Ahora, por ejemplo, hermanos, aquellos tiempos, Jehová de los ejércitos esparció en su grande ira a los 4 cantones de la tierra. Ahí están los hijos de Israel. Así como esparció, ahora está siendo llamado a sus hijos para que se allegan, para que vengan a buscar a Dios, hermanos, pero por mediante de qué? De esta perfecta ley de Dios. Esta perfecta ley de Dios, oyendo sus hijos, tienen que despertarse de lo que están durmiendo. Durmiendo quiere decir, hermanos, estamos pues prácticamente sin conocimiento. Entonces, de esa misma manera que el Señor también, entonces nos hace un llamado a todos moradores de la tierra. ¿Para qué? Para que seamos salvos, hermanos. Entonces, nuestro Señor nos habla, nos dice en diferentes maneras, para que así de la misma manera preguntemos, indaguemos, ¿dónde está Dios? ¿Cuál es el pueblo que Dios tiene los mandamientos de Dios? Entonces, vamos a ver lo que dice que debe hacer después de haber sido llamado. Después llamamiento, la persona que tiene que hacer. Entonces, hermano, hay requisitos. Libro del profeta Jeremías, capítulo 26, versículo 13. Y ahora mejorad vuestros caminos, vuestras obras, y oíd la voz de Jehová, vuestro Dios. Y arrepentiráse Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Quiere decir que si nosotros, hermanos, buscamos y el Señor está apto de dejarse de encontrar de lo que había pronosticado el mal para nosotros, se arrepentirá y no vendrá. Entonces, hermanos, a esto pues hacemos conocer a los moradores de la tierra, a los habitantes de la tierra a nivel mundial. Seguramente estarán atentos, hermanos míos, porque esto es, la humanidad no tiene conocimiento, no sabe de estos mandamientos de Dios, que es el camino perfecto que nos lleva a la vida eterna. Entonces, tenemos que procurar de buscar a Dios, para que así, hermanos, tengamos una esperanza el día de mañana para nuestros hijos, para nuestros nietos. Si es que nosotros obedecemos como Dios manda, entonces, hermanos, Dios también se arrepentirá del castigo que había establecido, no mandará. Y eso lo dice la Sagrada Escritura. Nos está testificando a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, ahora pues, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que buscar, preguntar, indagar. Y ahora dice, ¿qué les dice Dios a los que oyen el llamamiento? Vamos a ver, libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Quiere decir, hermanos, de lo que nuestro Dios Jehová, creador de todas las cosas, de lo que habló, está cerca.
Nos queda poco tiempo, hermanos míos. Por eso nuestra preocupación de cómo para anunciar, para hablar de sus mandamientos. Hermanos, tantas cosas que nuestro Dios había dejado escrito de la misma manera, hermanos, que los profetas aquellos tiempos también predicaron, anunciaron. Nuestro Señor Jesucristo hablaba también de este camino, que son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces, está haciendo un llamado nuestro Dios para que nosotros también recapacitar, pensar, analizar, y pueden llamar, pueden preguntar, y las preguntas que hacen estaremos pues respondiéndoles con la ayuda del Señor bíblicamente. Hermanos míos, sus preguntas a nosotros también nos enseña más para responderles conforme el Señor lo ha establecido. Hermanos míos, entonces con estas palabras, esperando, hermanos, que nuestro Dios nos ilumina sus caminos, entonces será hasta la otra oportunidad, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.